Hermano, el Señor le bendiga. Hoy vamos a iniciar una serie del Antiguo Testamento que habla acerca de los valientes del rey David. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con los personajes que formaron parte del ejército del rey David cuando él tomó, por así decirlo, posesión del reino que le fue concedido por el Señor. Para eso, pues, tuvo que utilizarse un ejército para luchar también contra enemigos que venían de fuera, y de ahí, pues, se vino todo ese tiempo que los comentaristas dicen que fueron los tiempos de guerra en Israel en tiempos pasados. Voy a dar una introducción a estos estudios. Como usted podrá ver, el título que le di a estos estudios es Los valientes del rey, y el subtítulo que le di fue Soldados y generales. Vamos a iniciar esos estudios, hermanos, con deseos de aprender cómo debe ser un soldado en cuanto a la batalla espiritual que nosotros estamos, como se nos dice en 1 Timoteo 6:12, nosotros estamos en la buena batalla de la fe. Que sea nuestro deseo también, hermanos, no solo mirar las características de estos soldados, de estos generales del rey David, pero también que haya en nosotros un deseo de imitar esos ejemplos, también de seguir ejemplos fieles en la buena batalla de la fe. Básicamente voy a tomar 2 capítulos como base en estos estudios que estaré compartiendo con ustedes acerca de los valientes del rey David. La primera porción se encuentra en 2 de Samuel 23 y 1 de Crónicas capítulo 11. 1 Crónicas capítulo 11 y 2 de Samuel 23. Esa va a ser nuestra base por la cual nosotros vamos a extraer estos estudios de estos personajes. Y mi deseo es, hermanos, que todos nosotros seamos alentados y seamos motivados a poder mirar estos ejemplos y traer estos ejemplos en nuestro contexto de nuestra participación en esa buena batalla de la fe. ¿Por qué es importante estudiar estos pasajes? ¿Por qué para nosotros es algo importante, hermanos? Estos hombres formaron parte importante en el reinado del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, y se nos presentan sus proezas en una manera narrativa en estos 2 pasajes del Antiguo Testamento, para que así podamos ver los ejemplos de fidelidad, de compromiso, de perseverancia y devoción. En la primera carta de Pablo, capítulo 6, versículo 12, encontramos las palabras que deben recordarnos día a día en nuestro diario vivir. Que nosotros estamos en la buena batalla de la fe, y la cual el Señor nos anima a pelearla de una manera ferviente, de una manera que haya en nosotros compromiso, perseverancia y también devoción. Este verso, hermanos, nuestro Señor nos recuerda que en nuestro diario vivir hay una constante batalla que hasta cierto punto Él
la considera y nosotros debemos considerarla como una buena batalla, queriéndonos decir que todo aquel que ha sido enlistado en su ejército celestial está en el buen camino de luchar en el lado de la justicia y santidad del buen general que es nuestro Señor Jesucristo. En un mundo que está en contra de toda verdad, toda pureza, toda moralidad y todo lo de buen nombre. Hay ocasiones en las que nosotros, por nuestra debilidad e incapacidad, no podemos discernir los principios de una batalla digna en el ejército celestial. Pero nuestro Señor, a través de su palabra, nos muestran los ejemplos de una conducta digna de ser observada y meticulosamente estudiada en cuanto a lo que un buen soldado se refiere. En estos pasajes, hermanos, se nos brindarán ejemplos muy claros y la conducta de un soldado que el Señor espera ver en cada uno de nosotros. Demos gracias al Señor por estos ejemplos que fueron preservados en sus sagradas escrituras, hermanos. Nuestro deber de estudiar estos ejemplos, hermanos. Nuestro deber de estudiar estos ejemplos. Dice 1 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestro deber, hermanos, es ir a las Escrituras para así encontrar en ellas la fuente de enseñanza para nuestro diario vivir. Cada aspecto de nuestra vida contiene diferentes necesidades en las que necesitamos ser instruidos, refinados, probados y guiados por la palabra de Dios para tener un pleno entendimiento de lo que es luchar la buena batalla de la fe. Nuestro crecimiento espiritual, hermanos, depende de un escrutinio continuo en la palabra de Dios, donde provienen estos ejemplos de los soldados y generales del rey David. Esta serie de estudios, hermanos, de los valientes de David es conformado por tres partes. El primero de ello es una observación en cuanto al ejército, pero también un acontecimiento muy, muy importante que sucedió en los últimos versos de las porciones que leímos. Este ejército de David, hermanos, tuvo la finalidad de ayudarle a la conquista de los reinos de Judá e Israel después de Saúl. Esto fue al rey David. Todos los hombres que pertenecieron a este ejército tuvieron un lazo muy fuerte para con el líder del ejército. Todos ellos creyeron a Dios en la promesa que hizo a David, de que de él vendría el Mesías, que habría de traer justicia y libertad para el pueblo de Israel. Esto vino a ser, hermanos, contado para esos soldados y esos generales por justicia, tal y como se nos describe en Génesis 15:6 acerca de Abraham. En la eternidad, hermanos, seremos presentados con esos valientes para así estar en la presencia de nuestro Dios y alabarle por la eternidad. Pero por el momento, nuestro buen Señor nos ha brindado estos documentales de sus vidas, de esos soldados de David, en las páginas del Antiguo Testamento para nuestro deleite, nuestra enseñanza y nuestra exhortación. Que sea nuestro deseo el no solo disfrutar estos estudios, sino estar atentos a la palabra de Dios mientras estamos en este peregrinar y tomar de ella las lecciones que en sí son hermosas y aprender de ellas, hermanos, esperando la redención de nuestras almas cuando el Señor venga en gloria para tomarnos en su presencia. Tal y como Pedro lo dijo en su primera carta, verso 1:19, que nuestro
Salvador nos brinde su bendición para saber cómo luchar, como Pablo nos invitó en 2 de Timoteo, esta buena batalla de la fe, y como también Él nos exhorta en la carta a los Efesios capítulo 6. Pasaje que también nos ha de hablar de la lucha que nosotros estamos en nuestro diario vivir contra 3 enemigos, el principal de ellos que es Satanás, el mundo y el pecado. Hermanos, esta fue una introducción a estos estudios y lo que sigue es algo muy importante que no debemos de pasar por alto: pedir al Señor su bendición. Oremos. Nuestro buen Dios, queremos pedirte que en esta noche, al estar en tu presencia, con tu palabra en nuestras manos, nuestro Dios, deseamos que seas tú quien nos dirija, que nos anime a estar atentos a tu palabra. Padre, ayúdanos a poder mantener nuestros ojos despiertos a lo que tú quieras decirnos a través de estos estudios. Queremos pedirte tu bendición para todos y cada uno de nosotros. Padre, bendice tu palabra en los oídos y en los corazones de mis hermanos. Y te ruego que me ayudes y me guíes en todo lo que tenga yo que comunicar. Haz que todo esto, Señor, que haya yo de comunicar sea de edificación y de bendición para mis hermanos, y que nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro general al mando, sea glorificado. Padre, pedimos tu bendición, tu dirección y tu ayuda en estos momentos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, no sé cuántos de ustedes, hermanos, está muy familiarizado con estas dos porciones de 2 de Samuel y 1 de Crónicas. Yo les voy a decir algo, que al terminar esta serie de estudios ustedes van a estar familiarizados con parte de estos dos libros. Yo quisiera que si alguno de ustedes al final tiene una pregunta, me la haga saber cuanto al tema. Lo siento, pero yo no le voy a contestar preguntas acerca de otro tema, no sea el que voy a estar compartiendo. Y así me ha pasado. Un hermano dijo, pues usted dijo que yo podría preguntarle algo, y me preguntó algo de escatología, y dije yo, pues, me agarras frío, ¿no? Le dije, como decimos en México, me agarras frío. Yo pensé que me ibas a preguntar algo del tema que compartí esta noche. Y pues así no se vale, ¿verdad? ¿Cómo no? Me avienta la pelota. No estaba yo ni preparado ni con el bate, ¿no? Listo. Hermanos, vamos a una breve Bueno, yo quise traer ayudas, imágenes, fotos, para hacer más ameno este estudio, porque yo soy uno de ellos que necesito ilustraciones para así no dormirme, siendo honesto, y también quise hacerlo de esa manera, ¿verdad? Bien, ese dibujo, hermanos, es muy bien hecho, pero nada más nos pone unos cuantos. Usted no crea que nada más esos cuantos fueron los que conformaron el ejército. Fueron más los que conformaron el ejército del rey David. Fueron más. Pero vamos a verlo de una manera. Vamos a empezar de esta manera. El ejército fue dividido en dos partes. El primero y el principal fue los capitanes. Y después de ahí se vino a dar todos los soldados. Esas fueron las dos divisiones de este ejército del rey David: los capitanes y los soldados. Como decimos en México,
los meros meros y después los chalanes, los ayudantes en la batalla. Los capitanes, ahí vemos esos tres hombres bien portados, bien así, bien varoniles, ¿verdad? Y con barba. Uy, con barba, ¿no? Cuando veo yo a alguien con barba, digo yo, qué varonil se ve ese hombre. No sé por qué. Los tres capitanes fueron, el principal de ellos, José Basebet o Jasobeam. El segundo fue Eleazar y el tercero, Sama. No hubo necesidad de nombrar a todos los soldados que siguieron, porque a través de esos estudios los vamos a ver con más detenimiento. Pero también vamos a ver este estudio va a ser, la primera y la mayor parte va a ser una observación a los soldados registrados en el Antiguo Testamento. Una observación, por así decirlo, un estudio analítico de esto. El primero de ellos, ahí, como podrán ustedes ver, yo quise empezar soldado a soldado. Muchos de los estudios que pues yo pude ver en internet fueron que hablaban de 3 en 3, de 2 en 2, pero yo quise hacerlo más detenidamente, más tranquilo y presentarlo uno a uno. El primero es Abisaí, el nombre de los soldados. Este no es los generales. Primero vamos a ver los soldados y después los generales y después los acontecimientos que pasaron después de esta narrativa de los soldados y de los generales. La división de este estudio, hermanos, va a ser dividida en 3 partes. La primera es que vamos a iniciar por un análisis de cada uno de los soldados, bueno, no cada uno, sino algunos que están registrados en estas 2 porciones de 2 de Samuel y 1 de Crónicas. Una observación analítica de los soldados, esa va a ser la primera sección. La segunda sección va a ser una observación analítica de los capitanes, de los 3 capitanes que vimos. Y la tercera, una observación y aplicación del acontecimiento descrito en 2 de Samuel 23, 13 al 17, el cual es muy conocido como lo que aconteció en la cueva de Adulam. Hermanos, empezamos por la primera sección, que va a ser un breve análisis a estos soldados. El primero de ellos es Abisaí, un nombre que bien podríamos pensar que sería de mujer, pero no es así. Fue un nombre que se le fue dado a uno de los hijos de Isaí. Abi, que significa hijo de Isaí. Como algunos de ustedes sabrán, algunos nombres en Israel son formados por dos partes. El primero aquí es hijo de Isaí, Abisaí, que significa mi Padre Celestial existe. Mi Padre Celestial existe. ¿Qué tomamos del significado de su nombre, hermanos? ¿Qué podemos tomar del significado de Abisaí? Mi Padre Celestial existe. Bien, Abisaí, hermanos, como podemos verlo en su nombre, también podemos tomarlo como un reflejo de lo que fue su personalidad. Y eso fue una personalidad sumisa y obediente a Dios. ¿Por qué? Porque su nombre significa que él estaba consciente de que el Padre Celestial existía. Y esto trae, hermanos, reacciones, ¿no? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la característica de este hombre, Abisaí? Que era un hombre sumiso y obediente al Dios de sus padres. La clave, la cual él creyó que de David vendría el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Hermanos, la primera aplicación que yo quisiera compartir es esta. Abisaí aprendió de sus padres, de sus abuelos, quién era el Señor. Nosotros, quienes somos padres de familia, o las hermanas que son madres de familia, tienen un deber. ¿Y cuál es ese deber? El comunicar quién es el Señor a sus hijos. Lo siento, hermanos y hermanas, pero los ancianos y los predicadores no son los que deben enseñar los caminos del Señor a sus hijos. Ustedes son los que deben enseñar los caminos del Señor a sus hijos. ¿Por qué? Porque ciertamente nos ven aquí. Ven a los ancianos aquí, pueden preguntarle. Pero eso nada más es una hora. Y menos de una hora. Porque apenas ya empieza a ser las 8, ya todos están volteando a ver el reloj para querer irse. ¿O qué hay del domingo? Del día del Señor. Si somos sinceros, vamos a decir, sí, yo quiero estar aquí, yo quiero hacer memoria del Señor. Yo quiero escuchar la palabra del Señor. Pero apenas empieza usted a oler que están haciendo pupusas allá abajo, o están haciendo un mangú allá abajo, ¿dónde está su atención? ¿Aquí o allá abajo? ¿Verdad? El tiempo aquí se reduce. No es suficiente el tiempo que aquí tenemos los que compartimos la palabra de Dios para enseñar a sus hijos los caminos del Señor. Para eso está usted, hermano y hermana. Aquí está el ejemplo de esto. Abisaí fue un hombre que aprendió del Señor, que escuchó la promesa que Dios había dado al rey David. ¿Por medio de quién? De sus padres. Y de ahí, claro está, por los ancianos del pueblo. Hermanos y hermanas, lo siento, pero si ustedes están esperando que un hermano les conteste una pregunta a sus hijos, están ustedes cometiendo indiferencia en cuanto a su labor de enseñar a sus hijos en casa. Quizá yo pudiera decir pretextos, falta de tiempo, eso ya está delante de usted y delante del Señor. Que el Señor le ayude, hermanos. Que el Señor le ayude en esta labor. Porque solamente así, hermanos, se comunica la sumisión y la obediencia en el hogar. Yo quisiera pensar, hermanos, que Abisaí aprendió a ser un buen soldado, no cuando estaba con David o estaba en los campos entrenando como un cadete. Yo quisiera pensar que Abisaí aprendió la sumisión y obediencia al Señor mucho antes que él fue enlistado en el ejército de David. ¿Y dónde fue? En el hogar. Que el Señor nos ayude, hermanos. Hermanos, la sumisión y la obediencia son claves para ser un buen soldado fiel en el ejército de las huestes celestiales. Usted lo está escuchando bien. No tiene usted problemas en escuchar esto, ¿verdad? La sumisión y la obediencia son claves para ser un buen soldado del Señor en la buena batalla de la fe. Vayamos a Juan 3:30. Juan 3:30. Vamos a ver aquí un ejemplo bien hermoso también de sumisión y obediencia al Señor. Juan 3:30 dice así: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién es hablando? Juan el Bautizador, porque no era bautista, ni era presbiteriano, ¿verdad? Juan era bautista, él bautizaba, no era bautista de los hermanos de hoy en día, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vemos reflejado en Juan el Bautista aquí en Juan? Él reconoció quién era el Señor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que
pasó en su persona después de saber y conocer quién era el Señor. Se sometió al Señor y dispuso su ser a lo que el Señor quería. Tanto que llegó al punto de decir, es necesario que yo disminuya en mi personalidad, en mis capacidades, para que Él se muestre más y más. Hermanos, yo quisiera pensar que eso también fue una realidad en Abisai. Que no era él el que destellaba en los campos de batalla, sino que era el Señor a través de él. Es necesario, hermanos, entender que la sumisión y la obediencia es una característica que debe haber en todos aquellos que quieren luchar la buena batalla de la fe. Pero si a usted le gusta hacer lo que usted quiere, si a usted le gusta andar como Juan Camaney, usted no va a reflejar un carácter en el Señor, un carácter digno de estar en la buena batalla de la fe. Usted va a ser el llanero solitario y un rebelde o una rebelde. Un verdadero soldado se somete al general. Un verdadero soldado hace todo lo que esté a su alcance para someterse a la voluntad del general en mando. ¿No es así? ¿No ve usted los ejemplos en el ejército? ¿No quisiera usted ver la iglesia del Señor así como un ejército disciplinado y sumiso al general? Yo quisiera ver a la iglesia así. No para la gloria del hombre, sino para la gloria del Señor. Estas fueron las primeras características que podemos denotar en este valiente de David. Sumisión y obediencia al Señor en todo aspecto de su vida. ¿Cómo vino eso? A través de todo lo que él estaba expuesto en su hogar, con su padre, su madre, su familia. Hermanos, vamos a ver estos pasajes porque de ahí se va a desprender las características o acontecimientos notorios de Abisai en el campo de batalla. Vamos a leerlo. Segunda de Samuel 21, 15, 17. Dice así: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él. Es importante y es bien importante que veamos esto. Aquel que está narrando estos acontecimientos consideró a los soldados como siervos de David, no como soldados, como siervos. Esto es hermoso, ¿no? Un siervo es alguien que es devoto a la voluntad de su amo. Sigue diciendo: y pelearon contra los filisteos, y David se cansó, y Esbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y a quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apaguéis la lámpara de Israel. Primer punto que quisiera yo aclarar es por qué dice que Abisai era hijo de Sarbia. Él era su padre directo. Abisai, quizá podremos pensar que fue su abuelo. O sea que le quisieron poner el nombre para honrar el nombre de su abuelo. Como yo, ¿no? Si mi hijo André tiene un hijo, yo quisiera que le llamaran Ramón, ¿no? Para que mi nieto me honrara por medio de su nombre, ¿no? Que Dios me ayude a no sacar mi carácter. Si está en la voluntad del Señor que yo tenga nieto, ¿verdad? Fue por eso que vimos ahí algo diferente, que se nos describe ahí como el hijo de Sarbia y no el hijo de Isaí.
Es lo que los comentaristas sugieren, que su nombre Abisai fue para honrar el nombre de su abuelo. Bien, vemos ahí algo muy importante, lo cual vamos a ver más adelante con más detenimiento. En 2 Samuel 23, 18, 19 también vemos una porción que nos habla acerca de Abisai, algo que también nos va a servir de mucho para traer a la aplicación estos acontecimientos notorios que acontecieron en el campo de batalla. Dice 2 Samuel 23, 18 y 19. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Estos son los 3 capitanes. Él era el más renombrado de los 30, o sea, de los soldados que siguieron. Y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Aquí estamos viendo el cuarto hombre más importante del ejército de David. Y aquí estamos viendo una de las cosas que le hizo ganar renombre en el ejército de David. Vamos a verlo un poquito más adelante con más detenimiento. Primera de Crónicas 11, 20, 21 dice: y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató. Créalo o no, un hombre mató a 300 hombres en una ocasión. Y ganó renombre con los 3. Fue más ilustre de los 30 y fue jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Aquí parece ser que la narrativa en las otras 2 porciones que leímos se conectan en un punto muy importante, el cual fue que él fue el cuarto más importante en el ejército, pero no igualando a los 3 primeros. Como vimos, su nombre significó mi Padre celestial existe. Y esto fue, hermanos, yo podría decirlo como la fuente de ese vigor y de esa fortaleza física, de saber que Dios estaba presente en medio del ejército de Israel. Yo quisiera pensar que eso fue lo que movió a Abisai a hacer estas proezas en el nombre del Señor. Hermano, ¿cuántas proezas cree usted que el Señor quiere usted que haga en su vida espiritual? Usted no las va a lograr si usted se olvida de que la presencia del Señor está en usted y que Él le proveerá las fuerzas físicas, el vigor, la inteligencia, la sabiduría para llevar a cabo todo lo que el Señor quiere que usted haga en su vida, en su batalla espiritual. Esto es hermoso, ¿no? Yo cuando comencé a estudiar esto dije yo, wow, es por algo que el Señor quiere que volvamos al Antiguo Testamento y veamos todo lo que hay en Él. No nada más son citas para reforzar un sermón, hermanos. Del Antiguo Testamento también se pueden sacar sermones tan hermosos y muy enriquecedores para nuestro diario vivir. Los acontecimientos notorios en el campo de batalla. El primero fue que venció a un filisteo, a un gigante en defensa de David. Yo quisiera decir esto aquí, hermanos. Yo jamás había leído que un soldado saliera a defensa del más fuerte en el ejército. David fue fuerte. David fue un hombre lleno del Espíritu en el campo de batalla. Porque se nos dice, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿no? O sea que fue más fuerte, más vigoroso David que Saúl. ¿Cómo pudo haber pasado que un hombre tan vigoroso en el Señor en el campo de batalla se cansara al punto de estar expuesto a perder su vida? Yo me imagino que la batalla fue muy desgastante espiritualmente y había puntos ciegos que David no pudo ver en el campo de batalla.
tanto que le hizo estar expuesto a este filisteo, que estaba a punto de arremeter su espada en contra del ungido del Señor. Pero hubo alguien quien estaba atento a David. Él estaba cubriendo su punto ciego de David. ¿Y qué fue lo que hizo? Salió en defensa de su rey. Nosotros podríamos tomarlo de esa manera. Nosotros, hermanos, en nuestro diario vivir, en nuestra batalla espiritual, hay veces que vamos a estar expuestos a debilitarnos, o que van a haber espacios ciegos. No vamos a poder ver el peligro en el que estamos, pero otros sí. La aplicación a esto primero, hermanos, que hizo Abisai fue que por favor, si usted recibe una palabra de aliento o exhortación o corrección, lo tome del Señor. Si alguien viene a usted y le dice, hermano, en el amor del Señor, Dios dice que su conducta debe ser humilde. O hermana, lo que dijo usted de su esposo en público no está bien. O queridos jóvenes, si alguien viene a ustedes y les dice, guarda silencio aquí en el templo, sean como dice el Señor, prestos para oír, sumisos para recibir la ayuda que otros dan a ustedes. Yo mencioné estos 3 ejemplos, ¿verdad? Porque hay 3 tipos de personas aquí, hombres, mujeres y también jóvenes e infantes. Podríamos aplicarlo de otras maneras, pero esas fueron las que se me ocurrieron. Hermanos, cuando alguien se acerca a nosotros con amor en el Señor, animándonos o corrigiéndonos, debemos estar bien conscientes de que si ese hermano o esa hermana ve algo deficiente en mí, es porque el Señor quiere que yo corrija yo mis pasos, o que me vuelva yo a levantar del sueño que estoy espiritualmente hablando. Hoy en día, hermanos, alguien se acerca a un hermano diciéndole, hermano, en el amor del Señor, yo quisiera animarle a mejorar este aspecto de su vida con la palabra de Dios. Venimos con la palabra de Dios, como dice Pedro, todo lo que hablamos, todo lo que digamos sea conforme a la palabra. Y hay hermanos que en verdad son prestos para oír y son muy conscientes de que si este hermano vio la falla es por algo, es porque el Señor lo quiere. Pero la mayor parte, cuando alguien apenas se va a acercar y decir, hermano, quiero platicar contigo, ya ahí está el modo autodefensa, diciendo, ¿qué hice mal? O está uno diciendo, ¿otra vez? ¿No es así? A mí me pasa así. Dije, ¿qué hice ahora? ¿No? O digo yo, ahí viene otra vez. ¿No? Mira, hermanos, yo sé que es bien difícil escuchar una corrección, o es muy tedioso escuchar unas palabras de ánimo, pero tómela como del Señor. Si alguien ve como se dice en inglés, blind spots en nosotros, que nosotros no podemos ver, unos espacios ciegos que nosotros no podemos percibir, peligros que no podemos percibir, o conductas que no debe haber en nosotros y las hacemos porque somos débiles, si alguien más la ve, se nos acerca y nos corrige, hermanos, yo le voy a ser sincero, ese hermano o esa hermana tiene mucho valor al venir a usted
y exponerse de tal manera para que usted corrija lo que tenga que corregir. Pero también del otro lado, hermanos, si nosotros vemos a algunos hermanos que están debilitados en la fe o que necesitan corrección, hagámoslo con amor y con la palabra de Dios. Porque si ellos no ven amor en nosotros, lo van a tomar como si los estamos nosotros juzgando. Y si ellos no quieren tomar lo que nosotros le decimos, no están rechazando a nosotros, sino están rechazando al Señor. Porque por medio de su palabra nosotros acercamos a ellos para corregirles o animarles. Yo vi esto en este primer acontecimiento notorio que Abisai hizo en el campo de batalla. Salió en defensa de David, cuando David estaba más vulnerable. Hay hermanos y hermanas vulnerables. Hermanos, seamos como Abisai, que estamos atentos a lo que pasa aquí. No seamos indiferentes uno al otro, sino que tengamos deseos de venir aquí, no nada más a sentarnos y a disfrutar el ray, o a disfrutar el café o la comida de allá abajo. Somos un cuerpo que está conformado por piedras vivas y no piedras frías, inertes, sin amor en el Señor. El segundo acontecimiento, hermanos, muy notorio ahí es que él mató con su lanza a 300 soldados en una ocasión. Yo quisiera pensar, hermanos, que Abisai era un hombre bien diestro en la batalla, que era experimentado y que sabía muy bien el arte de ser un buen soldado, lo cual hizo que él venciera a 300 hombres él mismo en esa ocasión. Yo quisiera, hermano, traerlo a aplicación de una manera muy, muy sencilla. Y vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Yo quisiera pensar que Abisai, siendo muy diestro para la batalla, también hubo una clave muy especial por la cual él hizo salir victorioso en esta ocasión en contra de estos 300 hombres. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo quisiera pensar que los deseos de Abisai de honrar al Señor en el campo de batalla hizo que el Señor lo honrara a él en esta victoria con esos 300 hombres. ¿Cómo lo hizo el Señor? De una manera sobrenatural. Él fortaleció a Abisai, el cual le hizo vencer a esos 300 hombres. Una manera milagrosa, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 300 hombres en una ocasión. Hermanos, no sé cuántas veces usted batalla en su espíritu contra Satanás, el mundo y su carne en una sola hora. No sé cuántas veces usted, pero yo batallo miles de veces, solamente una hora en contra de estos 3 enemigos. Y eso a veces me hace desanimar. Pero cuando veo lo que dice Juan, en cierta manera, mi espíritu se fortalece, porque sé que el que está conmigo es mayor que estos 3 enemigos. Que el Señor nos mueva a recordar su palabra, este versículo, cuando más estamos más cansados y hay más batallas que luchar, hermanos. Abisai nos da un ejemplo de eso, que el Señor estuvo con él
Y también Isaías, recuerden que dice muy bien en ese versículo muy conocido, todos los que están cansados, pero que confían en el Señor, se van a renovar, como las águilas en pleno vuelo. ¿No es esto hermoso, hermanos? A mí me llena mucho de consuelo ver que el Señor, así como honró a este hombre, también a nosotros, Él desea honrarnos en estas batallas, en contra de Satanás, el mundo y nuestra carne. ¿Qué hay de nosotros al querer, al buscar honrar al Señor en nuestro diario vivir? Esa ya es pregunta que usted la debe contestar. ¿Cuánto está usted dispuesto a honrar al Señor como buen soldado de Jesucristo? Eso usted debe contestarlo. Yo quise poner y plantear aquí, para el último de esta observación de Abisai, el primer soldado, un acróstico. ¿Sí sabe usted qué es un acróstico? Bueno, ya lo va a saber. Si usted no sabe qué es un acróstico, lo va usted a saber. Empezamos por una letra. Y la letra F es de que Abisai tenía diferentes características. Otras características, las que ya vimos, vamos a ver otras más. Y de esa letra F se van a desprender esas características. La primera de ellas, la característica primordial, yo quisiera pensar que hubo en Abisai, en este valiente del rey David, fue su fe. Como ya lo dije en un principio, ¿de dónde vino esa fe? Por medio de sus padres, por medio de esa intimidad que hay en el hogar, para así comunicar los caminos del Señor, hermanos. De ahí provino. Voy a invitarle que vayamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 17. ¿De dónde o cómo provino esa fe que Abisai reflejó en el campo de batalla? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y oír, ¿qué? La palabra de Dios. Él estuvo expuesto, hermanos, a la palabra de Dios. Abisai estuvo expuesto a todo lo que hay en el Antiguo Testamento, todo lo que había de las Escrituras, claro, en el tiempo de Abisai. Él estuvo expuesto a todo aquello, lo cual el Señor había hecho desde la creación ¿hasta qué? Hasta la salida de Egipto, del pueblo de Israel, ¿no? Todo fue registrado. Él estuvo expuesto a todo aquello que el Señor demandaba de su pueblo. ¿Y qué era? ¿Eran obras o era fe? A ver, para los teólogos, pregunta. ¿Lo que hay en el Antiguo Testamento es enseñanzas de obras o enseñanzas de fe? A ver, un valiente. De fe. Así es, hermanos. Todo lo que hay en la palabra de Dios es acerca de la fe. La fe, la cual fue transmitida a este valiente de David, al escuchar todo lo que era Dios, sus atributos, sus obras que él había hecho. En pocas palabras podríamos decir que Abisai fue un hombre bien enseñado en la palabra de Dios. Otra vez, hermanos y hermanas, esta es responsabilidad de nosotros, el comunicar a nuestros hijos, para que así ellos sean valientes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que ninguno de los que son padres aquí quieren ver a sus hijos convertirse en hombres y mujeres exitosas para el mundo.
Yo no me imagino que los que son padres aquí quieren ver a sus hijos exitosos para el mundo. Yo me imagino que cada uno de los que son padres aquí quieren hombres y mujeres del Señor. No importa dónde estén o qué hagan, pero todo consagrado al Señor. Aquí vemos algo que una característica, que la fe que este Abisaí recibió, la cual él mismo ejerció, fue una fe genuina en el Señor. Fue una fe que se fundó en la promesa que Dios había dado a no solo Israel, sino al rey David. Como lo dije en un principio en la introducción, esto le fue contado a estos hombres por justicia, tal y como se le fue contado a Abraham por medio de la fe. ¿Cómo quiere usted que su hijo tenga una fe genuina? Expóngalo a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. El segundo es fidelidad. Santiago 2:17 dice así: así también la fe sin la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Una vez más, hermanos, vemos que un soldado en la buena batalla de la fe es un soldado que está activo y no nada más está sentado. No nada más está inactivo. No nada más está en su casa viendo mensajes en YouTube de John MacArthur. Es alguien que está haciendo algo. Es alguien que está activo. Es alguien que está orando. Hoy en día muchos cristianos nada más se conforman con ver YouTube, ver a Sujel Michelén, a MacArthur, a Piper, a Washer, a Manuel Zavala, a Elvis Sena. Hermanos, Santiago nos dice que la clave de la fidelidad de un buen soldado es una fe activa. No es alguien que no nada más está sentadote ahí, subiendo de peso. Es alguien que está activo. Pero hermano, yo ya me canso. Yo ya no estoy para esos trotes. No me dé excusas a mí. El Señor no puso ninguna excusa al venir al morir en la cruz por usted. Y usted le está dando excusas. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Y cuando utilizo yo mi acento dominicano, usted debe tener cuidado, porque Ramón está hablando en serio, aunque se ría. El Señor puso excusas. Él vino y dio su vida, sin excusas, sin miedos. Recuerden, como dijo Juan 4:4, mayor es el que está con nosotros el que está en contra de nosotros. Otra cualidad, firmeza. ¿Qué es firmeza? Algo que está firme, que no se mueve, que no tiembla en su interior cada vez que hay problemas o dificultades. Pero ¿qué pasa en el cristiano? Apenas, ya vemos que la cuenta del gas ya está subiendo, ya uno ya está llorando, ya está uno preocupado, o viene dificultad en el trabajo, que me enseñó la lengua, ay Señor, cuánto sufro. Hermanos, un soldado está firme en la batalla. ¿Qué pasa a todos aquellos quienes se debilitan? Son vencidos. Yo quisiera traer este versículo y así animar a los hermanos que hay veces que dudan y hay veces que tiemblan cada vez que está el enemigo enfrente. Daniel capítulo 11. Daniel
No sé por qué, pero Daniel siempre se me esconde a mí. Daniel 11:32. Daniel 11. Daniel 11:32 dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ese es el Señor, tratando con aquellos quienes no quieren someterse a su voluntad. Pero aquí hay algo más hermoso en la segunda parte, y yo quisiera animarles aquí. Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, el pueblo que ha propuesto, las personas en la iglesia que ha propuesto en su corazón quemarse las pestañas estudiando la palabra de Dios, leyendo buena literatura, tiene una consecuencia. ¿Y cuál es? De conocer más al Señor. ¿Qué es lo que eso trae como consecuencia? Conocer más al Señor. Fortalecimiento y la fuente para permanecer firmes en la fe. Y fíjese quién lo dijo aquí. ¿Quién lo dijo? ¿Quién escribió? Bueno, ¿quién inspiró el Espíritu para escribir este versículo? Daniel, ¿no? Fíjese todo lo que experimentó Daniel en Babilonia con esos reyes. Lo pusieron a dieta, no, eso es broma. Lo pusieron a prueba, lo mandaron al foso de los leones también no quisieron comer. Y uno por algo chiquitito así en el trabajo o en la familia. Ay, que mi esposa me dijo que estoy feo, que me rasure, que me veo feo y más viejo. Ay, ya me estoy yo desanimando ahí, diciéndole: Señor, ten piedad de mí. Por tantito nosotros, por algo así, lo hacemos así. Pero ¿qué hay en aquel hombre, en aquella mujer que conoce a su Señor día a día? Tiene una fe firme, tiene un carácter firme. Hermanos, volviendo al ejemplo de los soldados en el campo de batalla, si un soldado está mal portado o está distraído, ¿qué le pasa? ¡Pum! Una bala en la cabeza, se cayó. Pero un soldado que está firme, que está bien atento, bien vivo, es el que sobrevive y al final le dan una medalla al honor por permanecer firme. La pregunta es: ¿usted quiere el galardón del Señor en la eternidad? Yo me imagino al Señor dándonos ese galardón. Aquellos que permanecieron firmes, como lo dice en Apocalipsis. Aquellos quienes no doblegaron su rodilla, sino que fueron firmes. Una fe firme, hermanos. Esto también es una característica bien importante de un soldado en la buena batalla de la fe. El último es fervor. Fervor nosotros lo entendemos como un deseo interno muy poderoso para realizar algo, ¿no? Como los padres de familia, ¿no? Somos fervorosos al levantarnos bien temprano e ir al trabajo, ¿no? Si lo hace usted por obligación, el Señor tenga piedad de usted. Un esposo o una hermana que aporta en la economía de un hogar debe ir al trabajo con fervor. Cuanto más un soldado, hermanos. ¿No ha pensado usted cuánto fervor necesita alguien para enlistarse en el ejército, para defender la patria? Yo me imagino que hay mucho fervor en ellos.
cuánto más en los que hemos sido enlistados en el ejército celestial del Señor Jesucristo. Debe haber fervor en nosotros, hermanos. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Aquí vamos a ver un fervor muy bíblico, muy especial, muy claro, pero un fervor que debe hacer que nosotros, que debe haber en nosotros para luchar esta buena batalla de la fe. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, que nuestro fervor sea alimentado por un ejercicio pleno de no alejar nuestra mirada del Señor. El escritor de los Hebreos les escribió a esto a los hermanos que estaban sufriendo, a fijar su mirada en aquel que había hecho la obra que ni un sacerdote, un sumo sacerdote, un escriba, un saduceo, un fariseo hizo por ellos, sino en quién, en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe que ellos habían recibido por gracia. Hermanos, yo creo que este ejercicio hace que nuestro fervor vaya creciendo más y más en nuestro diario vivir y en nuestras diarias batallas. La fe, la fidelidad y la firmeza y el fervor, hermanos, también es una característica que debe haber en un soldado en la buena batalla de la fe. Una fe fervorosa, hermanos. Yo sé que hay veces que nosotros ni siquiera recordamos estos principios o ni siquiera ponemos mucha atención en ellos. Pero yo creo que es necesario, hermanos, volver a recordar y recordar y recordar cosas así. No sé cuántos de ustedes saben que hoy se cumple un año más de un ataque que los Estados Unidos sufrieron en la isla de Hawái. Fue un domingo muy en la mañana, lo cual pasó esto. Nadie de ellos lo esperaba. Ya sea por la astucia del enemigo o por algo más, nadie de ellos estuvo alerta, ya sea porque pues era domingo, día del Señor, estaban descansando, pero aviadores japoneses bombardearon la isla de Hawái. Hubo muchas pérdidas humanas. El ataque de Pearl Harbor, hermanos, yo quisiera traerlo y decirle a ustedes que debemos estar alerta en la buena batalla de la fe. Debemos estar despiertos. Debemos estar alerta a todo lo que acontece a nuestro alrededor. Yo quise presentarlo de esta manera, con este ejemplo de Abisaí, también a manera de alerta, y decirles, hermanos, si no estamos firmes, si no somos fieles, si no tenemos ese fervor en nosotros, cuando más estemos expuestos, va a venir un ataque y nos va a hacer caer.
ya sea un ataque directo o indirecto de nuestro adversario, o ya sea el mundo alrededor nuestro, o ya sea el enemigo que hay en nosotros, que es nuestra carne. La buena batalla de la fe, hermanos, significa que nosotros somos blanco de las huestes enemigas del Señor, el cual nosotros servimos y adoramos. Debemos estar alerta y debemos estar recordándonos estos principios bíblicos una y otra vez. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Que sea nuestra oración, hermanos, al contemplar esto, algo más o menos parecido. Este es un escrito de Isaac Watts, que él escribió a manera de ánimo para nosotros en esta ardua batalla, esta ardua contención en contra de Satanás, el mundo y nuestra carne. Que sea, hagamos nuestro, hermano, estas líneas. Para culminar, dice Isaac Watts: de ti, de la fuente que produce en abundancia, nuestras almas beberán una provisión fresca, mientras aquellos que confían en su fuerza personal se derretirán y morirán. La oración de Isaac Watts fue que de la fuente, el Señor mismo, que produce la abundancia en nuestras almas, nosotros busquemos día a día, hora a hora, momento a momento, beber esta provisión fresca de vigor, de fortalecimiento y de fervor para Él. Oh hermanos, que el Señor bendiga estos esfuerzos de este hombre falible para fortalecerle a usted, quien está escuchando este ejemplo de Abisaí, y que el Señor se complazca en tener misericordia de todos nosotros y así poder estar atentos y velando en cada momento. Porque hay un enemigo que busca el querer destruirnos sin compasión. Oremos. Nuestro Dios, queremos rogarte que en esos momentos nos hagas un pueblo que se comprometa a guardar todo esto que hemos escuchado en nuestro corazón. Haznos alertas, nuestro Dios, haznos que estemos firmes, inmovibles en la roca que es nuestro Señor. Porque sabemos que si nos desviamos a diestra o a siniestra, seremos un pueblo que sea destruido por nuestro enemigo. Nuestro deseo, nuestro Dios, es que nos fortalezcas y que nos des vigor espiritual, para que así nosotros podamos estar firmes y adelantes como las huestes de la fe que tú quieres ver en cada uno de nosotros. Nuestro Dios, da tu bendición a tu pueblo, para que en esa buena batalla de la fe sea el buen soldado que marcha avante con el estandarte de tu Hijo amado, proclamando las buenas nuevas de salvación a los perdidos, de victoria en victoria, de gloria en gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo rogamos. Amén.